habíamos dejado, habíamos dejado como actividad poder realizar el desarrollo, ¿no? Desde el verso 10, si no me equivoco, al 20, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, a ver los que han hecho voluntariamente, quizás podríamos ir dando, ¿no? Nuestro aporte, nuestra observación, nuestra interpretación y nuestra aplicación. Entonces, si alguno de ustedes lo ha hecho, habíamos quedado de acá del verso 10 al verso 15 era un punto, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esa parte, a ver qué es lo que hemos puesto, ¿no? Del verso 10 al verso 15. Este, tenía un título eso, ¿no? Digo, un subtítulo. ¿Alguno de ustedes lo ha puesto? ¿Lo tiene? Dios aborrece la religiosidad. Muy bien, hermano. Entonces, ¿ese qué punto era? Disculpe. El 5. 5 grado, ¿no? Ya, sino que yo no lo tengo aquí, no se ha grabado, pero ya vamos a poner punto 5 acá abajo, le voy a poner No, el 4 es. 4, ¿no? Ok, Sí, punto el 4. 4. Muy bien. Este es el punto 4. Ahí está. ¿De qué verso? ¿Qué verso? Disculpe. Del 10 Del 10 al 15. al 15, ¿no? Ese es Dios aborrece Religiosidad. la religiosidad, ¿no? Entonces, sí, ciertamente de eso nos estaba hablando. Ya. Listo. Ahí está. Listo. Muy bien, hermanos. A ver, ¿qué es lo que hemos colocado ahí? Los que llegaron a hacer, creo que hay algunos que incluso me han mandado unas fotos. Podríamos participar libremente con ustedes puedan. Quisiera ver también este, cómo de alguna manera están observando, interpretando y aplicando. Lo puede decir con confianza. Si hay que mejorarlo, mejoramos. Si es que está estupendo, le damos palmas. Bien, entonces, a ver, ¿alguien interpretó ahí algún versículo, dos versículos unidos? A ver, Pastor, yo hice el versículo 10 solo, el versículo 11 solo, el versículo 12 al 14 le hice los tres juntos y el último, el versículo 15 le hice solo también. acá, ya. 10 solo, ¿no? Voy a ponerlo, ya no voy a poner todo el versículo, lo ideal es ponerlo, ¿no? Sino por cuestión de espacio aquí en la computadora, pero sí lo vamos a poner lo que es la interpretación. ¿Qué interpretó, hermano? Primero hay que leerlo, ¿no? Dice, príncipes de Gomorra, oíd palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ver, ¿qué interpretó ahí, hermano? Ahí está hablando a los líderes del pueblo de Judá. Ya, sí, claro. Si alguien viene a la Biblia y solo lee ese versículo, por ejemplo, y no ha entendido el capítulo, diría, ¿no? Esta profecía fue para Sodoma y Gomorra, diría, ¿no es cierto? Cometería ese grave error, ¿no? Pero nuestro hermano Roy está interpretando que eso es para los príncipes de Judá. Y tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha venido desarrollando ya todo el capítulo, todo el contexto, ¿no? Entonces, por eso es que él dice, esto es para los príncipes de Judá. Y alguien por ahí podría decir, pero ahí dice Sodoma y Gomorra. No, pero no es así, pues, ¿no? Los está comparando. Levantó la mano Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Dime. Te escuchamos, Patricia. Patricia, parece que hay problemas de audio, no te escuchamos. Mientras tanto, Sofía también ha levantado la mano. Sofía. Buenos días, disculpen con todos. Yo he puesto 3 puntos en ese versículo 10. He puesto líderes injustos y pecadores. Dios tiene un mensaje. Y he puesto, los vuelve a comparar con pueblos pecadores y que fueron consumidos. Ya, claro. Hace una comparación, ¿no? Sí, está ahí, similar a lo que ha hecho nuestro hermano Roy, ¿no? Todos, yo creo que todos concluimos en que se está refiriendo a los príncipes de qué? De su pueblo, ¿no? De Judá, ¿correcto? Lo que Sofía ya lo ha desglosado en tres, ¿no?
en el sentido de que lo ha desglosado en tres. ¿Por qué lo has desglosado así, Sofía? Ah, porque yo sí lo había separado en tres. Yo había puesto primero príncipe de Sodoma y ahí puse como líderes injustos y pecadores. Claro, De ahí lo desglosé en oír la palabra de Jehová, escuchar a la ley de nuestro Dios, que Dios tiene un mensaje, y pueblo de Gomorra, donde ahí se ha puesto, ¿no? Los vuelve a comparar con pueblos pecadores que fueron consumidos. ya, ya. Entonces, muy bien. Solamente el hecho de decir oíd la palabra de Jehová, no, no, el solo hecho de decir príncipes de Gomorra es como decir, oye, hoy en día, ¿no? Por así decirlo, suena fuerte cuando uno a alguien que ha actuado mal le dice, oye, hijo del diablo, le dice, no sé si han escuchado, ¿no? Entonces, no es que esté diciendo que literalmente esta persona sea hijo del diablo, aunque si es mundano lo es, ¿no? Pero no es que literalmente le esté diciendo eso, ¿no? Sino le está diciendo, oye, ¿qué te has creído? ¿Por qué has hecho esto? Cosas, por lo general lo identifican con algo malo, ¿no? O sea, entonces, es como, ¿cómo se podría decir? Como una forma de expresar entonces esto de príncipes de Gomorra, lo que está hablando es como de la injusticia de estos líderes, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí como líderes injustos, ¿no? Líderes. Y de ahí viene una coma, al cual Sofía se ha basado, ¿no? La coma dice, este, oíd, a ver, ¿no? Dice, oíd la palabra de Jehová. Entonces, a pesar de toda la situación, de la injusticia, lo injusto que ellos son, viene un mensaje de parte de Dios. O sea, igual viene el mensaje, ya sea de advertencia, ya sea de llamado al arrepentimiento, de reprensión, pero siempre hay un mensaje. Eso es algo que caracteriza a nuestro Dios, ¿no? Siempre tú vas a encontrar en la Biblia y Dios dijo, y Dios habló, y Dios usó, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar eso desde la creación, por cierto. Desde la creación encontramos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos, Dios tiene un mensaje. Y lo último, como dice Sofía, cuando dice ya pueblos de Gomorra, ya los vuelve a comparar, pero es interesante cuando aquí hablamos, en la primera parte habló específicamente de los líderes, y en la segunda parte, en la segunda comparación, está hablando del pueblo, ya que esta rebelión fue una rebelión comunitaria, como nación, donde estuvieron chuecos los reyes, y dice, y hasta el esclavo de menor rango, por así decirlo, todos estuvieron en rebelión a Dios. Entonces, aquí ya se está especificando al pueblo, ¿no? Entonces podemos hablar pueblo rebelde, ¿no? Prácticamente es un pueblo rebelde con B, ¿no? Rebelde, listo, ¿no? Entonces, se está haciendo referencia a tanto líderes, está llevando un mensaje y al pueblo rebelde. Todos son injustos, ¿no? Por cierto, vuelvo a repetir, ¿cuál era el subtítulo de esta porción que estamos estudiando? ¿Se acuerda? Dios aborrece la religiosidad. Dios aborrece, ¿no? Y comienza identificándolos prácticamente. Dios aborrece. ¿Sí? La religiosidad, ¿no? Ya, listo. Muy bien, entonces el siguiente punto era el punto, a ver, ¿qué versículo había dicho usted, hermano Roy? 11. 11, ¿no? Solo también, ¿no? Eso también va solo, Sí, creo. Ya. sí. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Yo puse ahí los rituales religiosos. Dios estaba harto de todas estas ceremonias religiosas. Claro. Ahora, sí, definitivamente está hablando de que está con la pregunta, ¿no? De por sí dice, ¿para qué sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. Y después va a usar dos palabras que nos recuerdan al libro de Levítico, al libro de Éxodo, la palabra sacrificio y la palabra holocausto, ¿no? Son dos Holocausto. palabras que los que están en la iglesia y estamos estudiando Levítico, eso se les viene a la mente rápida. Entonces, no es que en sí esto esté mal, ¿ya? Porque Dios lo había pedido, ¿me entiendes? O sea, Dios ha establecido en el libro de Levítico
una serie de procedimientos y cómo es que deben de ser los sacrificios, los holocaustos, pero aquí los está aborreciendo, tal como dice nuestro hermano Roy, ¿no? Está aborreciendo estos sacrificios. Entonces, esto no significa que el sacrificio en sí esté mal. Lo que significa es que la manera, La condición, ¿no? la La condición, actitud. la actitud, ¿no? O el hecho de que cuando ya vamos a ver un poquito más adelante, quizás cuando los llame pueblo adúltero, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que eran personas que estaban jugando como hoy en día, ¿no? Cuando dice adúltero, ¿qué es un adulterio, no? Un adulterio es de que cuando una persona está en un matrimonio, está con su esposo o su esposa en casa, pero también allá por el trabajo tiene otra pareja. ¿Me dejo entender? Y ese es el adulterio. El adulterio no netamente es de que te dejé, te abandoné, te dije ya no va más, cortamos palitos y de pronto ahora hago una nueva relación, ¿no? El adulterio en su esencia básica es, digo que estoy contigo, pero también estoy con otro. Y Dios va a hacer mucho estas comparaciones en la Biblia en cuanto al adulterio de la idolatría. Eso viene de la idolatría. Entonces, cuando Él dice, es como un esposo diciendo, ¿no? ¿De qué me sirve este, estar contigo si cuando te vas estás con otro? ¿No? ¿De qué me sirve de que me digas tú eres mi esposo si cuando te vas te acuestas con otro? O viceversa, ¿no? Entonces, eso es en el trasfondo total que está sucediendo, ¿no? Porque el holocausto, el sacrificio como tal, no está mal. Dios lo había pedido en el libro de Levítico, especifica y trata de eso el libro de Levítico, ¿no? De cómo ellos deben de presentar sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas, y más bien eso agrada a Dios, dice, cuando ellos hacen conforme a lo que Dios ha establecido, dice Dios, su presencia se manifestaba y él habitaba con su pueblo. Para ese era el tabernáculo, ¿no? Pero aquí, como dice nuestro hermano Roy, Dios lo está aborreciendo, ¿no? Entonces, dice, hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y uno diría, ¿no? Si alguien lee solo este pasaje, solo este versículo, y también ha leído Levíticos, diría, ¿y entonces en qué quedamos? ¿No? Diría, si Levítico te lo está pidiendo y Dios está demandando este su pueblo, y aquí le dice que está hastiado. Pobre pueblo, pues, Pastor, ¿no? Dime, Alexander. eh, ahí le está diciendo prácticamente infieles. De alguna manera está haciendo el preámbulo, porque luego lo va a decir de manera más clara, ¿no? Pero ustedes que están leyendo todo el contexto, hemos visto que definitivamente estaban en desobediencia, como dice, eran injustos como los príncipes de Sodoma, rebelde el pueblo como Gomorra, estaba en Gomorra es un sinónimo de inmoralidad, por cierto, de inmoralidad sexual, correcto. Entonces el pueblo estaba en el sentido espiritual, estaba como Sodoma, en el sentido espiritual estaba como Gomorra. Como Sodoma, ¿qué? Dice príncipes de Sodoma, ¿no? Ahí no nos detenido mucho, creo, pero el príncipe de Sodoma es que los reyes de Sodoma, ya, eran reyes que se creían autosuficientes, que se creían poderosos. Así estaban los reyes de Israel o de Judá. El pueblo de Sodoma estaba inmerso, de Sodoma no, de Gomorra, porque son una sola, de Gomorra estaba inmerso en inmoralidad, donde, por ejemplo, ¿no? Dice que de cuando descendieron los ángeles a sacar a Lot, ¿se acuerdan de esa escena? Ellos vieron que los ángeles ingresaron a la casa de Lot y ellos fueron, rodearon la casa de Lot y dijeron que salgan esos varones que queremos conocerlos. Y tú dices, ¿querían conocerlos? Y de pronto Lot dice, no, a ellos ni los toquen, les voy a entregar a mi hija. ¿Por qué Lot responde de esta manera? Porque la palabra conocerlos en ese evento significa queremos intimar, llegarnos a ellos. Entonces esto hablaba de la inmoralidad que sucedía en Gomorra. Similar estaba el pueblo de Judá, el pueblo de Israel ahora, pero en el sentido espiritual. Estaba, como eso, ¿no? Estaba adulterando espiritualmente, estaba siendo infiel a Dios con otros dioses paganos. Entonces ya vamos entendiendo
¿Por qué acá ahora les dice, hastiado estoy de tu sacrificio? Porque era un sacrificio hipócrita, bueno, era un sacrificio religioso, era un sacrificio de cumplimiento, ¿no? Sin sentido. Porque veíamos en Levítico que el sacrificio tiene un sentido, tiene un propósito, incluso tiene que ver con la actitud del que lleva el sacrificio, de arrepentimiento, de reconocimiento, de agradecimiento. Pero aquí, ¿de qué agradecimiento, arrepentimiento podemos hablar si prácticamente estaban siendo inmorales espiritualmente hablando, estaban siendo injustos, autosuficientes, ¿no? Entonces, como dice hermano Roy, vamos a ponerlo ahí, Dios estaba hastiado, ¿no? Estaba hastiado, ¿sí? De, de los sacrificios, los sin sentido, vamos a ponerla, sin sentido significa sin propósito, ¿no? Simplemente de cumplimiento, ¿no? Bien, después viene creo que el verso 12 y 13 está como que unido, me han dicho, ¿sí? Sí, O ¿sí, no? yo le he unido el 12, el 13 y el 14. Ya, ok. ¿Alguien más lo ha hecho ahí? A ver si nos puede apoyar. ¿Alguien más? Vamos a ver, 12. El hermano, por ejemplo, ha unido 12, 13 y 14. Yo Eh, había hecho, ¿se me escucha? sí, ahora sí un poquito bajo, pero se escucha algo. Yo había hecho el 12 y luego había unido el 13 y el 14. A ver, ya. ¿Nos puedes decir, a ver, Patricia? Vamos a escuchar a Patricia también. A ver, En el 12 dinos. puse, Dios no quiere que se presenten en su presencia, en sus atrios, con actos por cumplimiento o religiosidad. Y en el 13 y en el 14 puse, Dios aborrece la hipocresía. Muy bien. Te he escuchado la primera parte. Muy bien. Dice, ¿lo podrías leer, Julio César, que dice el versículo 12. 12 y 13, por junto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Listo. Entonces, ciertamente, Dios está rechazando y lo está llamando iniquidad, lo está llamando vano. Y la palabra vano, es decir, no sirve para nada. Iniquidad significa afrenta contra Dios, ofensa ante Dios. Algo que fue establecido. ¿Se acuerdan que ustedes, los que están en Levítico nuevamente, que cuando ellos presentaban un incienso, un sacrificio, dice que debería llegar a Dios con olor grato? ¿Se acuerdan? Era para que llegue a su presencia, es decir, esto representaba que era agradable para Dios. Entonces, algo que era agradable para Dios, y ese era el propósito, ahora Dios lo está llamando vano, lo está llamando iniquidad. ¿Te das cuenta? ¿No? Vano, que no sirve, iniquidad, que es una ofensa para Dios. Entonces, Patricia, ¿qué habías puesto ahí? ¿Nos dictas? Estaba bien tu... Dios no quiere que se presenten en su presencia, en sus atrios, con actos por cumplimiento o religiosidad. En su presencia, En sus atrios, con actos por cumplimiento o religiosidad. o religiosidad. Correcto, ¿sí? Yo lo he dejado en presencia nomás ya, Patricia. Eh, Ciertamente vamos a hablar de atrios, ya. Pero vamos a dejarlo en un lenguaje un poco más sencillo, ya que ya estamos interpretando, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo que ha interpretado Patricia. Está bien, yo creo que el resto está en la línea, ¿no? Si alguien tiene algo que acotar en esa parte, lo puede añadir también, ¿no? O sea, y ahí el 13, ese era el 12 y el 13, ¿no? O era, disculpen, o solamente era el 12.
Ese yo le puse solo el 12. Ya. Y el 13 viene a ser otra parte, ¿no es cierto? Ya. Eso es solo el 12. Ya. Y el 13 al 14 me dicen, ¿no? 13 al 14. Ya. Y de 13 al 14, ¿qué pusieron? A ver, primero vamos a leerlo, pues, ¿no? Hermana Luz, ¿lo podría leer de 13 al 14 de corrido para entenderlo por qué lo han unido? Sí, pastor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Muy bien. ¿Qué podemos interpretar ahí, chicos? De esos dos versículos. Dios odiaba sus rituales, ceremonias religiosas y su servicio que hacían ellos. Yo he puesto Dios rechaza la religiosidad. Dios rechaza, Dios Dios odiaba, aborrece la hipocresía. hipocresía. Sí, son palabras, está bien. El hermano ha dicho, Dios odiaba sus... no, ¿quién puso rechaza o odiaba? El hermano Roy dijo, Yo puse odiaba, porque dice abajo, aborrecía, ¿no? Odiaba. Dios odiaba sus rituales y ceremonias religiosas y el servicio que hacían ellos, porque era hipocresía, como dice la hermana Patricia. Dios odiaba, muy bien, Dios odiaba sus rituales y ceremonias, y ceremonias religiosas. Religiosas. Sofía, ¿tú qué pusiste? Yo he puesto Dios rechaza la religiosidad. Rechaza la religiosidad. ¿Te dan cuenta? Prácticamente coincidimos la mayoría en esos puntos. ¿Y eso qué indica? Que se está interpretando bien en el contexto correcto, ¿no? Patricia, ¿qué pusiste tú? Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. Muy bien, entonces en términos generales prácticamente están diciendo lo mismo en diferentes frases, pero es lo mismo, ¿no? Estamos interpretando en todo caso en la misma línea, ¿correcto? Y esa es una de las maneras que uno puede corroborar también si estoy haciendo bien mi método inductivo o no, pues, ¿no? Cuando coincido de alguna manera con el resto, ¿no? Imaginemos de que hay alguien que de pronto acá interpreta y dice, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces diríamos, tienes que volver a observar, ¿no? ¿Listo? Entonces, luego sigue el verso 15 solito, creo que me han dicho. Verso 15 Sí. solo. A ver, que lo puede leer a ver, ¿quién está aquí? Keila, ¿podrías leer el verso 15? A Keila, no creo. Sí, Allá. El 15 nada más lo pueden descendáis leer. Por... vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muy bien. A ver, alguien que haya interpretado ahí. Yo he puesto ahí, dice, cuando ellos oraban, el Señor decía, yo esconderé de vosotros mis ojos, yo no oiré. Eran oraciones vacías y huecas y sin valor alguno para Dios. Estoy resumiendo, hermano, pero básicamente cuando ellos oraban, Dios les decía, yo no voy a oír tu oración. Como un rechazo, ¿no? Y, ¿no? O sea, porque eran huecas y todo lo que explica el hermano, ¿no? Sin sentido, vacías. Ahora, el detalle es, nuevamente viene la pregunta, ¿pero acaso Dios no quiere que uno ore? ¿No? O sea, si yo leo ese texto nuevamente sin ver el contexto, diría, total, ¿en qué quedamos, no? Dios quiere que uno ore, acude a Él y acá dice que no va a oír, pero tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? El contexto, ¿no? Patricia y Sofía levantaron la mano, a ver, en orden, no se peleen, Patricia, vamos. Puse, Dios no les prestará atención porque tienen un falso arrepentimiento. Ya, Dios no les presentará atención. Prestará atención. Atención. ¿Por qué?
porque tienen un falso arrepentimiento. Con su falso arrepentimiento. Listo. Sofía, le había levantado la mano también. Yo puse, Dios rechazará el clamor y oraciones el pecado. Ya. ¿Dios rechazará qué? Dios rechazará el clamor y oraciones en pecado. Ajá. Dios rechaza el clamor y oraciones en pecado. Ya. Lo que dice Sofía tiene sentido, pero debemos especificar algo, ¿no? Pero si la oración en pecado es de arrepentimiento, Dios no la rechaza. Me dejo entender. ¿No? O sea, y Patricia quizás complementa un poco eso, ¿no? Dice, porque ahí se pone falso arrepentimiento, ¿no? O como decía el hermano Roy, oraciones vacías o huecas, ¿no? Ese tipo de oración Dios rechaza, ¿no? En pecado, con un falso arrepentimiento, vacías, huecas, ¿no? Pero si de pronto estoy andando mal y vengo a Dios en mi pecado y me arrepiento, y lo expreso con mi oración, la pregunta es, ¿Dios la rechazará? No, Sí, la rechaza cuando mi oración es falsa, hueca, falso arrepentimiento. Pero si yo me estoy arrepintiendo de verdad, pero estoy en pecado, por algo me estoy arrepintiendo de verdad, ¿no? De corazón, y vengo a Dios, esa oración Dios no la rechaza, porque dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, ¿no? Sino lo acepta, ¿no? Entonces, ahí sería distinguir, ¿no? La oración de ellos no era de arrepentimiento, pues, la oración de ellos era de que no ha pasado nada, ¿no? O sea, Señor, acá está mi sacrificio, sus oraciones y todo eso demás, pero más tarde me voy a ir a los lugares altos a seguir adulterando espiritualmente con otros falsos dioses. Esa era la oración de ellos, ¿no? Bien, hemos terminado esta sección de 1 al 15, mis hermanos, de 10 al 15. ¿Qué podemos aplicar? Bastante, ¿no? La aplicación lo vamos a dejar, creo, ya para cada uno ya aprendió a título personal, ¿no? ¿Qué puedo decir? No debo de ser tú dices, pues yo no soy príncipe, no debo de ser, por ejemplo, los padres tenemos una responsabilidad, no debo de ser un padre injusto, no debo de ser un pastor injusto, no debo de ser un jefe injusto. O sea, puedo aplicar a mi liderazgo en la medida en la que lo esté ejerciendo en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, puedo aplicar a mi liderazgo, ¿no? Debo de entender también que Dios siempre tiene un mensaje, a pesar de mi iniquidad, a pesar de mi pecado, siempre tiene un mensaje, ¿no? Dios está hastiado de mis sacrificios sin sentido, ¿no? De mi trabajo sin sentido. Hoy en día quizás no llevas carneros, holocaustos a Dios, pero hay otras maneras en que nosotros le ofrendamos a Dios. Y la mejor ofrenda que podemos dar a Dios no es tu dinero, sino tal como dice Romanos, entregarnos nosotros por completo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, en ese sentido, mi sacrificio no puede ser hueco, vacío, sin sentido, en hipocresía, sino mi entrega debe ser sincera, genuina, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos aplicar que nosotros somos ese sacrificio, pero ¿qué sacrificio estamos haciendo? Un sacrificio solo de domingo y de lunes a sábado pachanga. Eso es, Dios está hastiado de esa religiosidad, que por cierto, muchos cristianos hoy en día viven de eso, ¿no? Entonces, por eso que siempre hablamos de que esto es una constante, es un estilo de vida, tiene que ser una comunión continua con Dios, no se trata de solamente el domingo o la hora del Zoom, ¿no? Entonces, eso Dios te dice, estoy hastiado de eso, ¿no? Estoy hastiado de eso, ¿correcto? Bien, vamos a pasar a una nueva sección que es del 16 al 20, que ustedes también lo han desarrollado. De la misma manera vamos a hacerlo un poco más rápido. La aplicación, como lo vuelvo a decir, ya lo dejamos para ustedes, ¿no? Entonces, listo. A ver, del 16 al 20, le habíamos puesto un subtítulo, creo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Este es el punto 5, ¿ya? De 16 al 20. ¿Cuál es el subtítulo? ¿Lo tienen a la mano? Yo no lo tengo. ¿Cómo limpiarse? Creo que bien puesto. La manera de restaurar su comunión con Dios. ¿Cómo? La manera de restaurar su comunión con Dios. Ya. ¿Cómo limpiarse o la manera restaurar su comunión con Dios? Entonces Dios les presenta de alguna manera una salida, ¿no?
¿Ya ves? Les ha dicho todo eso no para dejarlos ahí hundidos, ¿no? Les presenta una salida. Ya, vamos a ver si ella lo toma. El pecado. Claro. Y al verso, entonces ahí vemos el verso 16 al 20. ¿Cómo lo hemos hecho acá? ¿Solo 16 tiene una idea o hay que unirla? ¿Qué dicen? Solo 16 creo que tiene incluso varias ideas, creo. ¿Ya? A ver, Julio César, ¿podrías leer el verso 16? Yes. Yes. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Eso no más, pastor? Ahí nomás, ahí nomás. Ahí vamos a ir poco a poco. Ahora, mira. Lavaos y limpiaos. Lo otro es dejad de hacer. Lo otro es quitad. Tú ves ahí 3 frases o 3 palabras, o hasta 4 quizás, si es que separamos lavados y limpiados, ¿no? Pero lavados y limpiados tienen un mismo sentido, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos interpretar de lavados y limpiados, dejad de hacer o quitad, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Qué interpretamos de todo esto? ¿Que se den un duchazo o qué? Bueno, eso Dios también, les ¿no? pide que se arrepientan. Dejar el pecado. Y puede ser limpiarse, dejar de pecar. Dejar de pecar, dejar el pecado, como dice hermano Roy. Patricia, ¿dijiste algo más? Arrepentirse. Dios les pide que se arrepientan. También, porque para dejar el pecado tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Dejar el pecado, deben arrepentirse. ¿Qué más podemos poner ahí? ¿Basta? ¿Sí? En resumen, dejar el pecado, deben de arrepentirse. Aquí hay una palabrita interesante donde dice, verbo 16, dice dice, quitad, dice, ¿no? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Aquí hay una palabra interesante que es iniquidad. Y tú dices, ¿qué diferencia hay entre iniquidad y pecado? Iniquidad es maldad. Iniquidad es maldad o pecado, pecado que se cometía a conciencia. Ya no es un desliz, ya es un pecado con conocimiento. ¿Me entiendes? O sea, es como que papá le dice al hijo, ¿no? No me sales. Y el hijo, a manera de reto, se va en su cara. Eso ya no es de que, no, pues no, mi papá no está viendo y hice tal cosa, ¿no? Sino le está confrontando, le dices, no me sales, y él en ese querer retar a su padre, se va. O Entonces, es también como cuando algunas personas dicen que ya le agarraron cierto gustito a algunos pecados, ¿no? O sea, ya, como ya que habla de una les gusta ya práctica. practicar y hacer. Claro, entonces, esa palabra, por ejemplo, no es, porque uno dice, bueno, dejar el pecado, de arrepentirse, y ahí entran al saco muchos, hasta pastores y todo lo que podemos estar ahorita, quizás, ayer metí la pata, ayer tuve un mal pensamiento, o ayer me salió una palabra áspera, ¿no? O sea, como a todos, quizás en el trabajo, y uno podría decir, hasta ese punto llegar, pero cuando ya hablamos de iniquidad, es una rebeldía abierta contra Dios. Entonces, eso dice, quitad, ¿no? Quitad la iniquidad, la rebeldía abierta contra él, ni siquiera era contra alguien más, era contra él mismo, ¿no? Entonces, cuando dice eso, Es como si dejar pecaran a propósito, a, a sabiendas. a sabiendas, dejar su rebeldía abierta, voy a ponerlo así, contra Dios. Pues ya estamos hablando de cosas Pastor, mayores. Pues te decía que es un pecado nacional, no es un individuo nada más que de pronto está deslizándose, dice, como dice, ¿no? Cayendo en pecado, ¿no? O sea, metió la pata, ¿no? No es tanto así nada más. Dime, Patricia. yo creí que iniquidad era cuando, o sea, pecas así continuamente, como que lo mismo. Claro, pero para pecar continuamente a sabiendas, porque no es que continuamente estoy pecando de ignorancia, sino ya sabiendo, ¿no? Entonces, lo que le puedes agregar a lo que dices es un pecado de práctica continua, pero abiertamente ante Dios, en ese sentido. Como dice ya, como dice Sofía, cuando le hemos agarrado el gustito
al pecado, ¿no? Ah, ya no me cayó el rayo, pues sigo nada más. Bueno, no pasa nada. Y ocurre muchas veces en la vida de muchos, ¿no? Como que la primera vez que caíste, te sentiste mal y ahí arrepentido y viste que no vino el rayo y te partió, ¿no? Entonces dices, ah, mañana también lo hago. Y de ahí viene el tentador, Satanás, y te dice, tranquilo, Dios es un Dios de gracia, Él tiene misericordia, ya luego te arrepientes. Y de nuevo pecas, ¿no? Y te sigue hablando ahí al oído, ¿no? Y cuando ya quieres volver a arrepentirte, viene ese mismo Satanás y te dice, qué hipócrita eres, ¿así vas a ir a la iglesia? ¿Así vas a orar a Dios? No te arrepientas ya, si además te ha gustado el pecado. Es ese Satanás, ¿no? Que para cambiando de versión, pero para mantenernos lejos de Dios, pues. Ya parezco Satanás, disculpen. Entonces, vamos vamos a continuar, ¿no? Entonces, es el 16, el 17. Vamos. Mana Luz, ¿lo puede leer el 17? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Uy, acá ya es, si nos damos cuenta, la primera, porque todo el subtítulo es cómo limpiarnos, cómo restaurarnos, ¿no? En nuestra comunión con Dios. La primera parte ha sido dejar de hacer cosas malas. Y ahora les está hablando de comenzar a hacer cosas correctas a los ojos de Dios, ¿te das cuenta? Entonces el arrepentimiento involucra dos cosas, ¿ah? El arrepentimiento no es dejar de hacer algo malo y quedarme en ese punto sin hacer nada. El arrepentimiento es dejar lo malo y comenzar a hacer lo que a Dios agrada, ¿no? Ese es un cambio de vida. Cuando ocurre el grave problema es que a veces nos arrepentimos de las cosas malas y nos quedamos ahí quietos en un punto. Y si estamos en ese punto, el enemigo nuevamente te dice, oye, estás sin hacer nada, ven, sigamos pecando, y te lleva, pues. En cambio, cuando yo dejo lo malo para hacer lo bueno, la cosa es distinta, ¿no? Porque ahora mi mente, mis acciones están ocupadas en algo que agrada a Dios. Y si viene el enemigo y te dice, oye, tú dices, no hay tiempo, chao Satanás, déjame chambear, no hay tiempo para pecar. En cambio, si estoy parado en un punto sin hacer las cosas que agradan a Dios, Satanás te dice, a que no hagas nada, mejor ven, vamos, pequemos juntos. Y tú dices, sí, ¿no? Tienes razón, oye, Satan, acá estoy aburrido, parado sin hacer nada. Entonces, fácilmente te vas a ir nuevamente al pecado, ¿no? Entonces, te das cuenta. Entonces, sí, ciertamente aquí va a hablar ya de acciones. Hemos identificado quizás hasta 3, 4 acciones ahí, ¿no? Si me lo pueden mencionar, a ver, los que lograron identificar ahí acciones prácticas. Hacer el bien, buscar el juicio. Es interesante esta palabra, aprended a hacer el bien. Yo he puesto que Dios demanda perseverancia y esfuerzo. Claro, justo a eso apuntaba. Mira, porque cuando dice aprended a hacer el bien, entonces el bien no es algo innato en el ser humano. No es algo que de pronto uno nace sabiendo hacer el bien. El, el hacer el bien, lo correcto a Dios, se aprende. La pregunta es, ¿y cómo lo aprendo, no? ¿En qué universidad enseña? No sé en qué universidad enseñan, y si se le puede llamar universidad, en todo caso, la Biblia lo enseña. O sea, la Biblia nos enseña justamente qué cosas agrada a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo cosas que a mi criterio agrada a Dios y cuando en realidad no le agrada, ¿no? O sea, justamente me dejo entender. Y a veces nos pasamos años, vidas, y eso es la religión, que quiere hacer cosas que agraden a Dios, pero para alcanzar el favor de Dios, pero a su manera, alejados de la palabra. Y se pasan haciendo rituales, dogmas, pues, procesiones, no sé, ¿no? Idolatrías, eso, creyendo que así agradan a Dios. Y muchos de ellos, quizás los líderes saben y lo hacen a sabiendas, pero los devotos, los creyentes, lo hacen muchos sin ignorancia pensando que así agradan a Dios. No, esta vez sí le voy a dar no sé, pues no, voy a ponerle un castillo, ¿no? Al patrón, ¿no? De mi barrio o de mi pueblo, porque él va a interceder ante Dios por mí. Y lo están haciendo con un ánimo, no diciendo, hey, así alabo al diablo, no dicen eso. Ellos dicen, así agrado a Dios, así busco de Dios, pero erradamente, ¿no? Entonces, hacer el bien se aprende. La pregunta es, ¿dónde lo aprendo? En la palabra.
¿Qué sucede con esas personas? Simplemente no han acudido a la palabra, no se les ha expuesto la palabra o no han expuesto su vida a la palabra y por eso hacen, eso es religión, ¿no? Pati, dinos. Ya había puesto, Dios les recuerda cómo deben actuar. Muy bien, O correcto. sea, haciendo referencia que está en su palabra, ¿no? Lo que él enseña. Lo que ha enseñado, mejor dicho, cómo debemos de actuar. Interesante, ¿no? Interesante, Pati. Cuando Pati acota esto, también tiene que venir a nuestra memoria. Cuando le dice aprendete a hacer el bien, le está recordando, no es algo que Dios no les haya enseñado. No es porque de lo contrario Dios tendría responsabilidad de decir, ¿no? Ellos podrían decir, es que nosotros esto hicimos en ignorancia, pues no sabíamos, ¿no? Y ahora sí, Diosito, enséñanos, ¿ya? Porque ahora sí vamos a hacer el bien. No. Como dice Pati, les recuerda. Y cierto, es algo que él ya había instruido. Y tú dices, ¿dónde lo he instruido? Nos remontamos al libro de Éxodo, el libro de Levítico, nuevamente, donde se nos da todos los, aparte de los 10 mandamientos, 613 preceptos en contra de la idolatría, de la inmundicia y todo lo demás. Era algo que estaba explícito, enseñado, estaba ahí en las tablas de la ley que no debían de hacer. El primer mandamiento que dice, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué es lo que ellos habían hecho? Se iban a los lugares altos, ahí estaban con el dios de Moloch, con el dios de Baal y con otros dioses, adulterando. Entonces, cuando dice Patricia, les recuerda, ¿no? O sea, les recuerda que es algo que ella les había enseñado, hacer el bien, pero no lo habían hecho. Dios, Pati, ¿qué dijiste? Dios les Recuerda cómo deben actuar. cómo deben. También porque en Isaías 1:2 Dios había dicho, crié hijos. O sea, él les había enseñado y ellos se rebelaron contra mí. Gracias, Patricia, excelente aporte. Cuando dice crié hijos y tú dices, oye, ¿cómo es que los crió? ¿No? Está en sentido figurado, estamos estudiando un texto profético, ¿no? De profecía, entonces está en sentido figurado cuando dice crié hijos, pero cuando uno escucha la palabra crié hijos, esto nos remonta a los inicios de Israel, del pueblo como tal. Dios llama a Abraham, Isaac, Jacob, le cambia de nombre a Israel, les da 12 hijos, una hija por ahí que no cuenta, pero eran 12 hijos finalmente, vienen las 12 tribus, llegan cautivos a Egipto, Dios los saca de Egipto, los lleva por el desierto, les da de comer, les enseña el tabernáculo, lo que tienen que hacer, lo que a él le agrada. Todo esto es una crianza, es un cuidado que Dios ha tenido con este pueblo. Y con todo derecho ahora le dice, crié hijos. En un punto, en Éxodo 3, más o menos cuando Dios llama a Moisés para sacar a este pueblo, le dice, mi pueblo Israel, mi primogénito lo llama. ¿Te das cuenta? La paternalidad de Dios con ellos le dijo, mi primogénito, anda y ve y le vas a dar libertad, vamos a sacar a mi pueblo. Cuando ya le va a dar sus mandamientos, le dice, mi especial tesoro. O sea, son palabras de parte de Dios hacia ese pueblo. Y con todo derecho podemos decir que ciertamente los ha criado como a hijos, o como son sus hijos, pero estaban más chuecos que el hijastro, ¿no? Entonces eso pasaba. Entonces, bien, gracias Patricia. ¿Alguien más? Entonces, dime. Ahí también se habían olvidado del amor al prójimo. Muy bien, gracias también Julio César. Se habían olvidado el amor. Y ahora yo pregunto, ¿y se les enseñó en cuanto a amor al prójimo, sí o no? Sí. Si remontamos algo así básico nada más, nos vamos a los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, la reverencia, el respeto a Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Léelo. Por eso es que Jesús en Mateo, más adelante, va a decir que cuando le dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él lo resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se deben toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Los mandamientos es la esencia del cristianismo que Jesús lo va a encarnar y lo va a manifestar y nos los va a demandar ahora a nosotros. Amar a Dios y amar al prójimo.
algunos lo han considerado a esto como el símbolo de la cruz, ¿no? El madero vertical, el amor a Dios, el madero horizontal, el amor al prójimo, ¿no? Entonces, cierto, el pueblo había perdido esto, ¿no? Tiene viudas desamparadas, el amor al prójimo se había perdido, ¿no? Entonces, debían retomar, ¿ya? El amor al prójimo. El amor al prójimo, ¿no? ¿Listo? Listo. Debían de retomar, ¿no? Es que algo que ellos no conocían, es algo que ellos conocían. Verso 18, mis hermanos. Verso 18. A ver. 18 va solo, ¿no? ¿Sí? Ya, alguien, a ver si nos apoya leyendo ahí, Alexander, ¿puedes leer el verso 18? Fuerte como soldado. Ya. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grama, la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Listo, ahí Si nomás. fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Muy bien, de aquí podemos sacar muchas ideas, varias ideas, pero te das cuenta que todas las ideas que vamos sacando, lo estamos sacando en el sentido del contexto. Eso es lo que lo hace hermoso, ¿correcto? Si yo leo solo ese versículo, voy a sacar cualquier otra predicación que no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Pero cuando nosotros sacamos las ideas teniendo en cuenta el contexto, que ustedes lo han venido leyendo, escudriñando, escarbando, todo va en un mismo sentido, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien sacó ideas de aquí, de esta parte? Yo he Yo puesto, solo, si dejo, Se peleen, por yo favor. solo puse, si se arrepienten, serán perdonados. Así puse. Arrepiéntete, Pati. yo puse más. No, mentira. No, yo he puesto, si dejo de pecar y hago lo que Dios me manda, Dios obrará. Volverse a Dios. Ya, ahorita. Si dejo de pecar y hago, Lo que Dios me manda, Dios obrará. ya he puesto a Alex Pacheco, digo, Alex Bustos, Volverse a Dios. volverse a Dios. ¿Listo? Si yo digo, tienen todos, está bonito, ya, porque quisiera plantear una pregunta. Cuando de pronto uno está en pecado, ya estamos caminando mal, y de pronto viene una voz del Espíritu Santo ahí en lo profundo de nuestro corazón, ahí a nuestra conciencia, nos dice, arrepiéntete. Pero también viene una voz de afuera, del Sata, te dice, ¿para qué? Si vas a volver a fallar. ¿Para qué? Si estás bien hundido, estás bien fundido. Esa no te perdona a nadie, dice tú ya. Y habla como argentino muchas veces Satanás. Che, ¿para qué vas a arrepentirte? Te dice. Boludo. Boludo, te dice. Entonces Andad. ya, ese es Sata, ¿no? Entonces te habla. Andad Aquí en por este ahí. versículo nosotros encontramos una garantía de que ciertamente si nosotros nos volvemos a Dios, Dios aún eso que está podrido en nosotros lo va a transformar en algo bueno, ¿no es cierto? Si tú lees, busca en ese versículo, encontramos una frase. No sé si alguien lo identificó. Si vuestros pecados fueren, dice, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios nos transforma. Dios nos transforma, ¿cierto? Si nos volvemos a Dios, si nos arrepentimos, como dice Patti, o como dice Sofía, si dejamos de pecar, ¿no? Dios ofrece una transformación completa. O sea, hay garantía de que Dios nos va, no es que si sabe que andas de unas cuantas penitencias, ¿no? Sino te falta mucho, no te va a decir eso, sino va a haber una transformación. Entonces, esa frase no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Si nos volvemos a Dios, todo lo demás, Dios tiene poder para transformarnos. ¿Alguien levantó la mano? Patricia, creo.
Sí, también había pensado que Dios se olvida de lo que hicimos en el pasado. Borrón y A cuenta nueva. diferencia a diferencia de las personas, ¿no? A que nosotros podemos fallar, portarnos mal con ellos, pero ellos todavía se acuerdan de eso. En cambio, Dios se olvida completamente de eso, o sea, a pesar de que es santo y es el mismo Dios, ¿no? Sí, Pati. No me voy a olvidar lo que me has hecho. Todavía no te perdono. Estoy bromeando, disculpen. Muy bien, tienes toda la razón, Patricia. Hermana Luz levantó la mano. Sí, también podría ser de que cuando nos acercamos a Dios eh, arrepentidos, realmente Él nos limpia y nos transforma. Claro, lógicamente, ¿no? Pero la hermana Luz, al soltar esta frase ya unida, nos acota algo, ¿no? ¿Qué necesito yo hacer? ¿Qué es lo que me corresponde que Dios no lo va a hacer? Arrepentirme. Arrepentirme. Arrepentirse. Claro. Dar es arrepentirme. Y Él ofrece su perdón. ¿No? Pero si yo sigo ahí macho, ¿no? Duro de servir, diciendo, no, bueno, te quedarás ahí. Pero Dios te ofrece, dice, arrepiéntete. Alguien decía, Dios es todopoderoso, los que están en el Instituto Bíblico estudiando la soberanía de Dios, Dios lo puede todo. Hay algo que Dios no puede. Tú dices, uy, ¿cómo es que está diciendo el pastor? Herejía, ¿no? Hay algo que Dios no puede. Dios no puede arrepentirse por ti. Dios no puede humillarse por ti. Eso te corresponde a ti. Y eso no desmerece en nada su soberanía, ¿ya? Sino es porque Él lo ha establecido así. El arrepentimiento lo tienes que hacer tú. Dios te da todos los mecanismos, la facilidad de su Santo Espíritu para mostrarte su palabra, convencer, redarguir tu corazón, pero finalmente tú también tienes que tener una participación. Nuevamente ahí llegamos a dos verdades bíblicas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Las dos cosas son bíblicas, las dos cosas están ahí. Total, yo me arrepiento porque Dios lo ha hecho así, su Espíritu Santo tiene poder, sí, pero también el Espíritu Santo apela a tu libre albedrío, a que tú tomes esa decisión. ¿Correcto? Lo contrario, seríamos unos robotitos. No es así. ¿Me dejo entender? Muy bien. Gracias, hermana Luz. Seguimos, alguien levantó la mano, continuamos con el verso 19 ya, ¿no? Ya vamos terminando, 19, listo. ¿Qué dice el 19? Podríamos leer, a ver, Keilita, ¿podrías leer el verso 19? Que, si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Muy bien. Yo creo que eso está unido al 20, ¿no? Porque continúa, si no quisieres, si fueres rebelde, o sea, hace un contraste, ¿no? O también podemos separarlo, ¿ya? Entonces dice, si quisiereis, como dice Keila, lo acaba de leer, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Yo he puesto que el hombre decide. Obedecen, serán bendecidos. Yo había Dios puesto, bendice a los que lo buscan, ¿no? claro, entonces yo había puesto decide nada más. Pero está bien, ¿no? O sea, definitivamente. A ver, Dios, ¿qué dice? A ver, alguien me dijo por ahí, Dios, Sofía. Yo puse el hombre decide. Ah, el hombre decide. Ajá, pero acá el hombre decide porque Dios te da esa causal, ¿correcto? Te da esa es la gracia, ¿no? Dios es el que te hace la invitación, ¿no? No es que a veces sea, yo les digo porque, ya ampliando un poco más en esto, hay una tendencia a decir que el hombre es el que decide, ¿no? Pero hay casos en el que de pronto, así tú decidieras, eh, y si no hay un ofrecimiento, ¿de qué vale que tú decidas? Es como, o sea, quiero entenderme. Por ejemplo, ¿no? Eh, si de pronto el hijo pródigo, el padre, ¿no? Le da su bene al hijo, todo lo demás, y se va y se pierde. El padre ha decidido de por sí ya de que si este hijo vuelve arrepentido, él lo va a recibir. ¿Me dejo entender? Pero el padre podría decir simplemente, así tú decidas venir, yo no te recibo. Yo no, me dejo entender.
El Hijo ha decidido, pero está por debajo de la voluntad del Padre que ha decidido recibirlo. Porque no es que, porque el Hijo fácilmente puede venir y tocar la puerta y el Padre dice, no te voy a recibir y punto. ¿La decisión del Hijo podría causar algo? No. Simplemente media vuelta y se va. No solo está en que el ser humano decide, dice, yo me arrepiento cuando quiero. No, no, es porque Dios lo permite y te dice, las puertas están abiertas, hay una promesa. El que a mí viene, no lo echo fuera. Pero podría echarlo fuera en su soberanía, lo puede hacer. Lo puede dejar a sus anchas, ¿no? Entonces, pero Dios da esa venia, ¿no? Decir, esta es la invitación, te estoy llamando al arrepentimiento, tú decides. En ese sentido, por debajo de la voluntad que Dios ha establecido, yo decido. ¿Me voy a entender? ¿Por qué? Porque hay una tendencia a decir, entonces decido cuando yo quiero. ¿No? Entonces yo hago las cosas cuando quiero. Y ¡pum! Viene un accidente y se va esa persona. ¿A dónde? ¿Al cielo? No, no, sino se va allá con el que habla como argentino. Entonces, te das cuenta que no tanto era porque el ser humano decidía, porque el ser humano muchas veces quiere decidir cuando él le da la gana, y cuando él le da la gana muchas veces ya es tarde. Y ahí también vemos la soberanía de Dios diciendo, bueno, yo te di un tiempo, ¿no? Pero llegó el coche, o como dice, ¿no? La Orión y te mandó a la otra, ¿no? Entonces, no tanto, mejor Todo es por decide la ahora. gracia del Señor, ¿no? Hermano. Todo es por la gracia del Señor. Entonces, yo no podría decidir, si decido es porque Dios en su gracia me está invitando, me está diciendo, decide al ser humano, ¿no? Me dejo entender, es porque ya hubo un pago, y ese pago ya fue hecho, que es Jesucristo. Entonces, en ese sentido, el ser humano decide, ¿no? Si no, decidiera lo que él quisiera, por más que decida, no pasa nada. Si Dios te dice, no pasa nada. O sea, no. Entonces, bien, el hombre decide ciertamente en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? Verso 19. Verso 20, ya con esto terminamos, creo. Verso 20. Listo. ¿Qué dice? A ver si podría leerlo ahí. Julio César, ¿cómo vas con la lectura? Bien, bien. Y como resumen. Y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Nuevamente vemos aquí, ¿no? Lo contrario a decidir. En la primera parte era un decidir, mira, voy a leerlo el 19 antes de pasar al 20. Dice, ¿no? Así, ¿dónde está el 19? A ver. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, mira, ahí hemos obviado otra palabra, justamente en el sentido que yo les decía, ¿no? Si quisieres y oyereis, es decir, decido en respuesta a la invitación que Dios me ha hecho, ¿no? Si el hombre decide en respuesta a la palabra que Dios le ha dado, al llamado de Dios, en respuesta al llamado de Dios, ¿no? Que le ha hecho, le está haciendo. En cambio ahora le está diciendo, en el verso 20 le dice lo siguiente, ¿no? Dice, si no quisieres y fueres rebelde, ¿rebelde a qué? A la palabra. No, pero ¿rebelde a qué? A su invitación. A la invitación, a la palabra, ¿no es cierto? Es una rebeldía a la palabra de Dios. Ya de por sí el pueblo está andando rebelde. Ya de por sí el pueblo está andando chueco. ¿A qué? A lo que Dios había instruido en todo sentido. Amor al prójimo, los sacrificios, los holocaustos, la forma de vivir. Ya está dando chueco en cuanto a eso. Pero ahora le dice, si tú quisieres y oyeres, ¿qué cosa? Esa invitación a dejar el pecado del cual nos ha estado hablando versículos antes, ¿no? Si tú quieres, lo oyes y lo obedeces, bien, no, bacán, va a haber restauración. Pero si no quisiereis, dice, no, verso 20 ahora sí dice, si no quisiereis y fueres rebelde, ¿rebelde a qué? Rebelde a su llamado, ¿no? Rebelde a su palabra. Entonces, ¿qué podemos poner ahí? Patricia, ¿levantaste la mano? Ahí primero quería decir que en el 19 había puesto, si le obedecen, serán bendecidos. Y en el 20, si fueren rebeldes, terminarán muriendo. Porque ahí en el versículo dice que los iban a matar a espada. Y creo que en la Biblia, ahí en ese libro, creo que al final
el tema de la espada siempre es sinónimo de juicio en la palabra de Dios, ¿ya? Sinónimo de juicio. Y ciertamente les está diciendo morirán a espada, y esto se volvió literal años después cuando fueron invadidos por el imperio babilónico nuevamente. Muchos murieron a espada, muchos fueron llevados cautivos y otros murieron de hambre porque la ciudad fue asolada, sitiada, acorralada, ¿no? Entonces no es que netamente todos murieron a espada, sino que la espada es sinónimo de vendrá juicio de parte de Dios. Si son rebeldes, el juicio de Dios los alcanzará, ¿correcto? Entonces el juicio de Dios los alcanzará. Si es que son rebeldes, ¿no? Y si en la primera parte podemos complementar, como dice Patti, ¿no? Si el hombre decide en respuesta al llamado de Dios, podemos poner ahí, Dios habrá restauración, ¿no? ¿Correcto? Si te obedecen, serán bendecidos. Sí, el hombre decide en respuesta al llamado de Dios y obedece, serán bendecidos. Como dice, comeréis el bien de la tierra. Sí, y obedecen, serán. Y la pregunta es, ¿qué dice la historia? ¿Habrá un sector que obedeció? Nada, ninguno. Nada. Solamente un remanente ahí maltrecho. Finalmente igual se fue cautivo, igual fue llevado allá. Y podemos mencionar quizás algunos hombres de este remanente. Daniel, Jeremías, Zorobabel, Esdras, y así, contaditos, ¿no? Y familias que Dios va a traer nuevamente para restaurar su ciudad después de que vino la espada, el juicio, todo lo demás, ¿no? Pero ciertamente toda esta promo de aquí no obedeció, bueno, sino muy por lo contrario, vemos de que, ¿recuerdan que al inicio del libro de Isaías dio nombre de reyes? Si tú te vas al libro de reyes y ves el reinado de cada uno de ellos, vas a ver, vas a entender todo lo que estamos viendo. Ninguno de ellos, de los que están ahí, vas a verlo con un corazón arrepentido, sino en rebeldía, ¿no? Entonces, bien, por cierto, Isaías murió aserrado, dice la tradición judía. Después de llevar este mensaje, ¿sabes qué hicieron? Lo cortaron por la mitad. Esa era la chamba de un profeta que entonces, ¿no? Pastor, Dime. ¿había aserradero en ese tiempo todavía? Ya No había era aserradero. Tú necesitas entrar a unas clases con Doug Bennett. El hombre ha sido creado inteligente y antes del diluvio ya existía la metalurgia. Ya hacían la amasadora 12, el horno Max 1000, Max 2000, ya todo eso ya estaba ya. Antes del diluvio vemos indicios de la inteligencia del ser humano, de la metalurgia, la carpintería, la música, que lógicamente en el diluvio todo esto quedó enterrado, por eso que hoy en día se encuentran vestigios de aquellos tiempos de metales y cosas que Duke va a enseñar pronto, los OPARs se les llama, como objetos fuera de tiempo, que tienen una explicación bíblica y científica, ¿no? Entonces, se nos ha vendido, pero hoy en día el mundo, bueno, lo secular se nos ha vendido tanto la evolución que creemos que en aquellos tiempos el hombre era ignorante, un mono, un australopithecus, que no, desde que Dios creó al ser humano, vemos que lo creó con inteligencia, con capacidad, desde aquel entonces, ¿no? Entonces, ciertamente, como digo, Isaías murió, dice, un aserradero, ¿no? Mitad por la mitad, cortado por la mitad. Interesante, ¿no? Gracias por tu pregunta, Julio César. Hemos hecho un poco de cherry a Duke para que pueda explicar estas clases. Bien. Seguimos. 20, ¿no? Entonces, yo creo que también algo hasta aquí, hasta este punto, ¿qué podemos aplicar? Un montón, ¿no? Casi todo, creo. Arrepiéntanse, pecadores. Ya lo resumió Patricia, ¿no? Ya. Matemos a la primera que tiró la piedra. Ya, entonces, aplicación, acá ponemos arrepiéntate pecado. No. La aplicación es en primera persona, Patricia. En primera persona. Yo debo arrepentirme de mis pecados. Soy una pecadora, ¿sí? Por ahí. Ya, entonces, Soy una pecadora. Entonces, ya, listo, entonces, sí. Definitivamente la aplicación ya lo hace cada uno, correcto, ya lo hace cada uno. Bien. Listo.
Listo, hermanos. Después viene la última sección que es del 21 al 31. Vamos a hacerlo veloz. ¿Qué hora es? 9:26. Ya, vamos. Yo creo que hoy terminamos con Isaías. Vamos a correr, ¿ya? La sección ahí iba del 21 al ¿cuánto? Si alguien me da una nota ahí. Al 23. Al 23. Ya. Vamos a avanzar ese punto. A ver, ¿qué le habíamos puesto como título? Queja de los líderes injustos. ¿Cómo? Queja de los líderes injustos puse yo. Yo puse líderes injustos. Gobernantes injustos. Ya. Líderes, gobernantes, jefes, reyes, todo pueden poner ahí, ya. Verso 21, ¿qué dice? Ahí está, pues, ¿eh? Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, dice, dice, ¿no? Antes dice, reinó, ¿qué cosa? La justicia, estuvo la equidad, pero ahora ¿quién está reinando? Los homicidas, ¿no? Entonces, el verso 1 de por sí va a decir mucho en una queja de parte de Dios con este pueblo, ¿no? ¿Qué podemos identificar ahí? A ver, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablamos de un presente y de un pasado, ¿correcto? El pasado, ¿qué era? Que eran fiel. Dices, oye, eran fiel. Claro, al inicio, ni bien Dios establece, ahí con algunas metidas de pata de mismo Moisés también, quizás por ahí que de pronto no entró a la tierra prometida por golpear la roca, por ahí los hijos de Coré rebelándose, que también son tragados por la tierra, los hermanos de Moisés hablando en contra de él, los hijos de, ¿cómo se llama de Aarón presentando un incienso extraño, pero eran cosas particulares, no como nación, me dejo entender. O sea, eran cosas que se daban, pero en términos generales dice, e hicieron tal como Dios les había dicho que hagan. Entonces, en términos generales, estaban haciendo las cosas bien. Pero a este punto de la historia de los reyes, en el que está escribiendo Isaías, ya están en desbande total ya. Entonces, a eso Dios lo está llamando infidelidad, ¿no? Le está llamando, dice, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Adúltera. Se han desviado. Vamos a ponerle algo suave, habían sido, Desviado también. estaban siendo infieles a Dios, ¿no? Yo puse, habla de engaño, traición. Estaban siendo infieles a Dios. También, bueno, palabras acá, ¿no? Infieles, engaño, traición, ¿no? O sea, ramera, la palabra ramera, ¿correcto? Y a veces hoy en día nosotros ramera lo llamamos, lógicamente, a la persona que se vende, ¿no? Que vende su cuerpo, ¿no? La prostitución y todo eso. Pero ramera está bien relacionado también al tema de adulterio, ¿no? Mujer ramera, ciertamente también tiene que ver con la mujer que vendía su cuerpo, pero ramera también tiene que ver mucho con la infidelidad, ¿no? Aquella mujer que de pronto utilizaban palabras fuertes para demandar la infidelidad de una mujer, por ejemplo. No era tanto así como el varón, pero a la mujer que cometía adulterio lo llamaban ramera también, ¿no? Entonces algo así está con el pueblo de Israel, estaba siendo infiel, y otro también, ¿no? Aquella mujer que no solamente era infiel una sola vez, sino con diferentes personas, también se le conocía como ramera. No necesariamente en el sentido de que vendía su cuerpo, no, era infiel a su esposo con diferentes personas. Algo así hizo este pueblo. No fue infiel a Dios con un solo Dios, con D minúscula. No con el de Moloch, con el de Baal, con el de los moabitas, cada quien con su cultura que por ahí traía y le parecía la nueva movida, la nueva onda, se iban a los lugares altos a adorarlos. Entonces, bien ganado tenían ese nombre llamado ramera, ¿no? Estaban siendo infieles a Dios en todo aspecto, ¿ya? Dime, Pati. Podría ser también el pueblo de Judá se pervirtió porque dejó a Jehová. Se pervirtieron. Pervirtieron porque dejaron a Dios, ¿no? Dejaron a Dios. ¿Listo?
Listo. Ese es el verso 21, ¿no? Está llamando ramera, ¿no? ¿Cómo te has pervertido? Muy bien. Dice que estuvo llena de justicia, en ella había iniquidad. ¿Se acuerdan un tiempo de los buenos años, no perfectos, pero los buenos años de David, de mismo Salomón en su primera etapa de gobernar, que él gobernó con justicia, con sabiduría? Venían incluso a pedir consejo, ¿no? La reina de Saba, si no me equivoco, vino a Salomón a pedir consejo por la sabiduría que él impartía. Entonces, el pueblo de Israel en aquel entonces era reconocido como un reinado ejemplar, ¿no? En medio de todo esa... Y Dios de alguna manera había levantado a su pueblo para eso, para que dé testimonio de que es un pueblo gobernado por Dios. Eso significa Israel, pueblo gobernado por Dios. Entonces, pero luego todo eso quedó de lado, ¿no? Ahora estaban, pero más manchados que mandaba hacer. Y dice, verso 22, ¿sí? Verso 22 dice lo siguiente. Listo. Verso 22. ¿Puedes leerlo, Julio César? Claro que sí. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Ya. ¿Qué podemos entender eso? Estaban adulterados. Platas. Yo puse, Porque la escoria no vale nada, pues, o sea, con la fundes la plata, todo lo que no vale sirve ya es la escoria. Uh-huh. yo puse, habla de impureza, contaminación. Ya. Mira, hubo un tiempo en el que Israel, ya, o el tiempo de los reyes, ellos, lógicamente, en las batallas y todo eso, reunieron mucho lo que es la plata, el oro, ¿no? Su templo mismo, pues, hasta sobró, ¿no? Cuando el pueblo comenzó a traer oro, sobre todo plata y oro, ¿no? Esos, para ellos era todo eso, ¿ya? Y, y definitivamente era Dios proveyendo para su pueblo y para su templo y todo lo demás, ¿correcto? Pero cuando ellos se contaminan, Sofía dijo una palabra interesante, contaminar, ellos llegaron a un punto de autosuficiencia en ellos mismos y en las alianzas que comenzaron a hacer. ¿Qué sucede esto? Que venía y eran amenazados por un imperio, por otro, Babilonia, asirios, y ellos, ¿sabes qué decían? No, tenemos los recursos suficientes para pararle el macho, o igual hacemos alianza con los egipcios. Entonces comenzaron a confiar en su propia autosuficiencia, ya no en Dios. Por eso es que por ahí vas a escuchar este pasaje, si no me equivoco, está en Ezequiel, no es con plata, ¿no? O sea, no, dice, no es con espada, no, no es con espada, sino es que con su Santo Espíritu. Y vas a escuchar este salmo que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan las que le edifican. O sea, todo esto material para ellos se había vuelto también su Dios, la plata. Pero Dios le está diciendo, tu plata es escoria, como dice el hermano, sin valor. Tu plata contaminada, que no proviene de parte de Dios, simplemente es sin valor. Y luego dice, tu vino, ¿no? Se ha convertido en está mezclado con agua. Esa es una ofensa para el pueblo de Israel, ¿sabe por qué? Porque el vino mezclado con agua es como nosotros hoy en día decimos bámbaro, o sea, adulterado, ¿no? Entonces, su vino, ellos se jactaban de tener el mejor vino. Hoy en día Perú creo que dice, tenemos el mejor pisco, ¿no? Ellos decían, nosotros tenemos el mejor vino, ¿correcto? Esa era su bebida bandera, ¿no? Para ellos. Y decirle, tu vino está mezclado con agua, te está diciendo, ni tu vino tiene valor, está adulterado. Entonces, netamente está apuntando a que su autosuficiencia los ha llevado a la bancarrota, ¿no? Entonces, tanto su dinero como su vino se han adulterado, ¿no? Entonces, simplemente han perdido valor, podríamos poner ahí, ¿no? Sus recursos han perdido valor y han sido adulterados, ¿no? Sus recursos han perdido, no, han sido adulterados y han perdido valor, ¿sí?
y han perdido su valor. Y eso es lo que había pasado, ¿no? Por su autosuficiencia terminaron peor, ¿no? Ciertamente. Luego, justo estaba leyendo Ezequiel, capítulo 7, creo, donde decía, ¿no? Llorará el que vende, llorará el que compra. Es decir, tú dices, ¿cómo es eso que llorará el que vende, el que compra? Simplemente, ¿sabe por qué? Porque dice la ciudad fue sitiada, acorralada, no había que vender, no había que comprar, y simplemente hubo una gran hambruna, ¿no? Cuando vino el juicio de parte de Dios. Y ellos vieron que toda su plata que ellos tenían no tenía sentido si no podían comercializar, porque fue invadido, fue sitiado por Babilonia. Y esto duró meses, ¿no? Tanto así que incluso la Biblia registra que hubo padres que se comieron a sus hijos y hijos que se comieron a sus padres. Tú dices, ¿qué está diciendo? Eso suena crudo, eso sucedió. Lo registra la Biblia. El libro Ezequiel lo dice. Padres que se comieron a sus hijos y hijos que se comieron a sus padres. Personas que se comieron a sus propios difuntos. Pasó eso. Su dinero no valió nada, del cual ellos se jactaban tanto. Y a veces eso ocurre también en el ser humano en el sentido espiritual, ¿no? 23. Bien, hermanos. Seguimos. El último versículo de esta mañana dice así, 23 dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros, dice, de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan ellos a la causa de la viuda. ¿Qué había sucedido? Corrupción. Corrupción, ¿no? Lo que hoy en día vemos, ¿no? O sea, entonces podemos poner, los líderes se habían corrompido, ¿no? Los líderes se habían corrompido, ¿correcto? Y se habían corrompido, ya. Pero no solamente se habían corrompido, sino que vemos de que su propio beneficio. buscaban buscaban su propio beneficio, pero veamos de que cuando Dios dio las leyes para el prójimo, allá en Éxodo, cuando Dios da sus leyes, en todo momento Dios salvaguardó el sustento para el necesitado. Siempre hemos visto eso cuando Dios ha dado sus leyes, siempre proveía causales para sustentar al necesitado. Y en ese sentido nosotros vamos a entender la esclavitud en Israel, ¿no? No en el sentido de que, oh, qué malo, son un patrón al esclavo, sino que se dio el sistema de esclavitud, ya era propio de la humanidad en aquel entonces. Desde los tiempos de José vemos que ya habían esclavos y eran vendidos como esclavos. Esa es la naturaleza del ser humano, el que finalmente hizo que se comercializaran personas. Entonces, de esa cultura, de esos pueblos, arrastraba también Israel la esclavitud en Egipto, por ejemplo. No es que Dios estableció la esclavitud, sino es algo donde el pueblo comenzó a hacer lo que quiere, como dice el libro de Génesis, ¿no? A vivir como quiere. Entonces ya esta esclavitud venía desde aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando en el Éxodo da sus leyes? Lo que Él establece es reglas claras para que estos esclavos, 1, no sean maltratados, 2, siempre tengan un sustento, 3, tengan una libertad cuando hayan cumplido el hecho de ser esclavos. ¿Por qué te hacías esclavo? Porque de pronto caías en bancarrota, te endeudabas con alguien, entonces existía bastante la ley de la restitución, donde tú no puedes decir, ya pues fracasé, entonces ya no te debo, ¿no? Me declaro en bancarrota. No, sino que se llegaba al punto de que, como te debo, voy a trabajar para ti. Me hacía tu siervo. ¿Me dejó entender? Pero aún en eso, Dios dio reglas claras donde tenían que ser 6 años y al 7º año salías en libertad. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso Dios estableció, siempre tuvo cuidado de su pueblo. Por eso que ahí también nace el sentido de esclavo por amor. Había un esclavo que se acostumbraba a su amo por el buen trato y decía, yo quiero seguir siendo su esclavo. Y a eso se le conoce como dulos, esclavo por amor. Ese tipo de esclavos somos nosotros, el cual el Nuevo Testamento usa, dice, somos esclavos por amor, en el sentido de que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto y ahora le decimos, Señor, quiero ser tu siervo, pero por agradecimiento, porque sé que tu señorío, tengo sustento, tengo alimento, tengo comunión, ¿qué más quiero? No quiero volver a ser esclavo de Egipto. ¿Me dejo entender? En ese sentido. Ya, pero volviendo al punto, aquí, ¿qué es lo que había pasado con estos reyes príncipes?
dejaron de tener cuidado de los huérfanos, de las viudas, de los más necesitados, simplemente todo era para mí, ¿no? Entonces, ¿qué le llamamos a eso? La avaricia, la ambición, ¿no? El egoísmo estaba a flote. Entonces, cuando ellos son puestos justamente para velar por la necesidad del pueblo, ahora estaban simplemente, como dice el hermano, corrompidos o en corrupción, ¿no? Entonces, la avaricia, el egoísmo, ¿no? Los caracterizaba. Y Dios les está demandando todo eso, ¿no? Los caracterizaba, ¿correcto? Listo. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta este punto hemos llegado, hasta el punto 23. Aquí hay mucho que aplicar también. Y ahí lo vamos a dejar por la hora, ¿no? Entonces, ya la próxima semana prácticamente lo terminamos y vamos a hacer, yo creo que la próxima semana es nuestra última reunión de método inductivo, ¿sí? Ya de ahí vamos a descansar y quizás más adelante retomamos ya así en un círculo cerrado también y quizás podemos estudiar un libro de la Biblia así, pero con la participación de ustedes, ¿no? La próxima semana terminamos Isaías y les voy a dar más o menos unas pautas prácticas a los que quizás les interesa lo que es la predicación expositiva, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿qué es lo que uno debe de considerar? Hemos visto todo lo que tiene que ver como cómo estudiar la Biblia, pero hay otra parte del método inductivo que se le llama la predicación expositiva, que más está abocado a aquellos que presentan el Evangelio. Entonces, la predicación expositiva ya es cómo yo ahora lo transmito a alguien más. Toda esta parte hemos visto cómo yo me alimento de la palabra, ¿no? Observo, interpreto, aplico y correlaciono, ¿ah? O sea, esa parte también no lo hemos visto, pero correlaciono en el sentido de que tengo que corroborar con la Biblia si esto es bíblico o no es bíblico, con pasajes explícitos, ¿no? Esa parte no lo hemos visto mucho, pero en la predicación expositiva ya se me enseña cómo yo debo transmitir esto a los demás, ¿sí? Entonces, el próximo domingo terminamos prácticamente con el método inductivo, con esta última porción de Isaías, y a grandes rasgos les voy a hablar de qué es una predicación expositiva para quizás más adelante poder retomar un estudio de ello, ¿no? A los que les interese, pero algo así como un círculo que estamos haciendo donde haya participación de todos, ¿no? No es una prédica, sino ustedes pueden ver, es un programa o una forma en la que todos participamos y de alguna manera todos hemos venido aprendiendo, ¿no? En lo personal yo he aprendido mucho en este estudio que hemos hecho, ¿no? Dios me ha administrado y creo que también lo he hecho contigo. Amén. Bien, vamos a despedirnos. Sofía creo levantó la mano antes de despedirnos. Ah, no. Entonces vamos a despedirnos. Si nos pueden despedir en oración, Alexander, ¿podrías orar?